Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero presentar la columna que se llama Feminicidio 3, Perspectiva de Género en la Administración de Justicia. Fue publicada el 5 de junio de 2024. Y es así. El pasado miércoles 29 de mayo, otro caso de feminicidio ocurrió en la capital, específicamente en el Centro Comercial Santa Fe. Ella era Stephanie Barranco Oquendo, quien fue asesinada en su lugar de trabajo por Iván José de la Rosa. Al día siguiente se conoció el caso de Natalia Vázquez Amaya, asesinada por Fabián Riveros en el barrio Tierra Linda. La procuradora Margarita Cabello dijo que 18 mujeres por mes han sido asesinadas, situación que continúa ocurriendo a pesar de la existencia de entidades del orden nacional y distrital que atienden los casos. Sin embargo, las medidas son insuficientes porque las dos víctimas habían denunciado los hechos ante las autoridades. La publicación del portal Volcánicas relata los casos y expresa algo que es muy delicado. Los feminicidas asesinan a sus víctimas porque pueden, porque pese a las denuncias que realizan las mujeres, las medidas no son eficaces y se requiere mayor atención. El caso de Natalia Vázquez deja ver la cruda realidad que vive quien es víctima. Natalia fue asesinada por Fabián Riveros. Ella había estado en la casa de refugio de la Secretaría de la Mujer por amenazas de su expareja. Tenía medidas de protección otorgadas por la Comisaría de Familia. Sin embargo, era claro que Riveros la podía perseguir, ubicar y violentarla sin problema, por la falta de acompañamiento de las autoridades. Aunque existen algunos avances en la política de Estado para controlar el delito de feminicidio, han sido insuficientes para contrarrestar el volumen de casos reportados, que según la procuradora son alrededor de 90 feminicidios en lo que va corrido del año 2024. El gobierno, mediante la ley 2356 de 28 de mayo de 2024, eliminó los beneficios para los condenados y detenidos por el delito de feminicidio, para que los condenados cumplan la totalidad de sus penas en centros penitenciarios. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, el pasado mes de abril, resaltó la urgencia de crear una jurisdicción especializada para atender delitos de violencia de género, resaltando la situación que reporta España al lograr llegar a una sentencia en el 67% de los casos, con rapidez. Y Guatemala, en los 11 departamentos que hay juzgados especializados, la tasa de condena llega al 30% de las denuncias, a diferencia de los departamentos que no tienen. Escuchemos lo que dice el ministro de Justicia. No es invento colombiano. Hay otros lugares del mundo en los que existe ya jurisdicción especializada para mujeres. Y me quisiera referir a dos, no son los únicos dos países, pero a dos países que me parece que pueden darnos luces al respecto. Digamos, son de nuestro entorno cultural, no resultan cercanos, España y Guatemala. En España, la apertura de juzgados especializados en violencia, allá lo llaman en violencia de pareja, ha aumentado la rapidez de llegar a sentencia en un 67%. Tener juzgados especializados en violencia de género. En Guatemala, digamos, no todo el país tiene juzgados especializados en violencia de género, pero de los 22 departamentos en los que está dividido ese país, en 11 de ellos hay. Y la diferencia entre los que tienen y los que no tienen es que en los departamentos que sí tienen juzgados
especializados en violencias contra las mujeres, la tasa de condenas llega al 30% de las denuncias, mientras que en los que no lo tienen apenas llega al 10% de las denuncias. Luego, ahí tenemos dos asuntos que nos permiten decir, mire, esto funciona, esto sí tiene sentido. Aunque la perspectiva de género ya se aplica en la Administración de Justicia, se deben hacer esfuerzos mayores para que las mujeres tengan una protección mayor por parte del Estado colombiano. En tal sentido, resalto el caso aplicado por la juez 44 penal del Circuito de Bogotá. No siendo esto un caso de feminicidio, vale la pena observarlo por su desarrollo para el reconocimiento como víctima a la señora Deyanira Gómez, en el caso del señor expresidente Álvaro Uribe, quien también había sido reconocida en el caso del abogado Diego Cadena, acusados por presunto fraude procesal y soborno a testigos. Escuchemos lo que dice la juez. Y es que el despacho no podía dejar de lado las alegaciones realizadas por parte del apoderado de las víctimas, en donde se evidencian circunstancias de violencia psicológica que se materializa con los presuntos actos de seguimiento y de violencia económica acaecidos, terminación del contrato laboral por parte de Comeda sin justa causa, el cual genera el deber del despacho de aplicar la perspectiva de género, deber reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, recientemente en sentencia T007 del 2024, en los siguientes términos. Perspectiva de género en la Administración de Justicia. El acceso a la Administración de Justicia en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho debe garantizarse con arreglo al principio de igualdad del orden constitucional vigente. Impone la consecución no solo de la igualdad formal, sino también de la igualdad material de sus ciudadanos y la erradicación de las desigualdades, en especial de aquellos grupos que han sido tradicionalmente discriminados. La igualdad material en la Administración de Justicia depende, entre otras, de la inclusión de la denominada perspectiva de género. Esta reconoce que las relaciones sociales están mencionadas por concepciones, imaginarios y representaciones construidas históricamente sobre la mujer que han expuesto a condiciones de desventaja social. Dicha perspectiva lleva a los funcionarios judiciales a visibilizarlas y hacerlas parte de los criterios de análisis en los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando sospecha de relaciones asimétricas, prejuicios o patrones estereotipados de género o hechos de violencia contra la mujer. Esto con el fin de aminorar su incidencia al momento de adoptar una decisión judicial, bajo el entendido de que deben ser puestas en cuestión si se aspira a que toda la humanidad disfrute de los derechos humanos. Solo así es posible adecuar la visión tradicional del derecho para ampliarla, ofrecer soluciones integrales a los problemas que dirime el juez y enfrentar las concepciones sociales que toleran y reproducen la discriminación histórica del género que se ha consolidado en contra de algunos grupos para deconstruirla y avanzar hacia su superación. La aplicación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia es entonces un deber. Constituye una herramienta de análisis e interpretación que propende por una comprensión y visión profunda de los casos, para eliminar las violencias física, simbólica, económica y psicológica, sustentadas en prejuicios sobre las diferencias de género que perpetúan consciente o inconscientemente la forma en que la sociedad ha organizado el sistema de relaciones entre los géneros, su papel, su cuerpo, sus conductas y sus vínculos con los demás, en formas normalizadas e invisibilizadas. Cierra comillas, dicha tesis no ha sido ajena a las actuaciones y decisiones que deben seguirse bajo el actual sistema penal acusatorio. Prueba de ello, entre otra abundante jurisprudencia, la sentencia SP 451 del 1 de noviembre del 2023, radicado 64028, en donde se define el mandato constitucional de la aplicación de la perspectiva de género en la actuación judicial de la siguiente manera. En suma, el enfoque de perspectiva de género corresponde a un mandato constitucional y supraconstitucional que vincula a todos los órganos e instituciones del poder público y les obliga a que, en el ejercicio de sus funciones y competencias,
identifiquen, cuestionen y superen la discriminación social, económica, familiar e institucional a la que históricamente han estado sometidas las mujeres a partir de preconceptos machistas y androcéntricos, pues de lo contrario incurren en un falso raciocinio soportado en insostenibles reglas de la experiencia que conduce a la violación indirecta de la ley sustancial. Siguiendo los anteriores preceptos, cierra comillas, el despacho identificó circunstancias de violencia psicológica, las cuales se materializan con el temor expresado por Yanira Gómez Sarmiento en varias misivas ante autoridades públicas respecto de la situación de seguridad de su compañero permanente. Adicional, los hostigamientos y seguimientos que fueron documentados por su esquema de protección, así como hechos de violencia económica, debido al despido sin justa causa ejecutado por su empleador, circunstancias que, según lo plasmado en el escrito de acusación, se enarbolan para el año 2018, por ende concurre para las fechas y en que presuntamente se cometieron los actos delictivos, materia de juzgamiento, específicamente los presuntos actos de privación de presión para obtener la retractación de Juan Guillermo Monsalve, motivo por el cual se tendrá como víctima indirecta de Yanira Gómez Sarmiento dentro de la presente actuación. Ella hace uso de esta herramienta para identificar circunstancias de violencia psicológica, expresado en varias misivas ante las autoridades públicas respecto a la situación de su compañero permanente, Juan Guillermo Monsalve, testigo en contra de Uribe. Hostigamientos y seguimientos que fueron documentados por el esquema de protección, así como hechos de violencia económica debido al despido ejecutado por su empleador, Comeva. Actos que buscaban la retractación de Juan Guillermo Monsalve. En desarrollo de la audiencia el 24 de mayo del presente año, la doctora Sandra Liliana Heredia Aranda, juez 44, aplica la perspectiva de género como deber constitucional y supraconstitucional según la sentencia SP 451 de 2023, en la radicación 640-28. El Ministerio de Justicia documentó la perspectiva de género en las decisiones judiciales y administrativas conforme a la sentencia C-111 de 2022, aduciendo, abro comillas, son los encargados de materializar todas aquellas disposiciones constitucionales y legales que pretenden proteger a las mujeres, quienes son consideradas como un grupo históricamente discriminado en la sociedad, cierro comillas. Ello permite eliminar cualquier forma de discriminación en contra de la mujer y obliga a que las autoridades públicas ejerzan una actividad mucho más diligente de la que normalmente despliegan para proteger a la mujer de todo tipo de violencia, como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Por eso la Corte Constitucional ha exhortado a los funcionarios como una forma de protección del derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. Es necesario atender al llamado del Ministro de Justicia para que exista una jurisdicción especializada, también para que existan medidas de protección efectivas.